Pues Maciek, estamos aquí un martes más. Esta vez lo estamos haciendo en diferido. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos súper invitada Sí, que está en un sitio mucho mejor que Madrid. Totalmente, sí. Sobre todo antes de que llegue el calor. Pues nada, darte la bienvenida al podcast de la idea del MVP, el podcast donde bajamos los casos a la realidad, algo práctico, algo que sirva de verdad a toda la gente que nos está escuchando. En este caso tenemos a Alejandra Lorente, CEO de Xtandar y Fractional CMO. Alejandra, mil gracias por estar hoy con nosotros. gracias a vosotros y perdonad no poder estar allí. Ha sido imposible, pero bueno, desde aquí intentaré dar fuego. Nada, eso seguro. Pues oye, mil gracias por estar con nosotros y arrancamos un poco como siempre. Cuéntanos quién es Alejandra Lorente. Pues bueno, yo soy directora de marketing, me definiría como directora de marketing y ahora CEO de Xtandar, que es una agencia estudio de Fractional CMO para scale-ups y startups que necesitan ayuda en marketing, ¿no? Y sobre todo en marketing B2B, que es mi expertise y es de donde vengo. Y bueno, así me defino también como mamá, mujer, empoderada, cosas, ¿no? Creo que las mujeres tenemos muchos sombreros. Sí, yo creo que es una cosa que, sobre todo los que somos padres, en este caso todos los que estamos en esta conversación, sabemos lo difícil que es compatibilizar trabajo y pues eso, ejercer de padre, no solamente decirlo, ¿no? Y de madre, entonces te entiendo. Oye, Alejandra, hoy contigo, y quiero leerlo para dejar el nombre exacto. Vamos a tratar un caso porque toda nuestra audiencia ya sabe que lo que aquí hacemos no es simplemente hablar con vosotros, sino que tratamos casos y queremos que sea lo más tangible posible. En este caso, nunca mejor dicho, vamos a hablar de un enfoque más práctico de lo que es el account-based marketing. Mucha gente le sonará, a otra gente no y dirá de qué va a ir esto. Vamos a desvelar si es mito o realidad, si son cosas que realmente se hacen o no. También un poco hablaremos sobre stakeholders, dinámicas que suele haber internas y externas y sobre todo cómo poder diseñar procesos lo más sencillos posibles dentro de un mundo tan complejo como es el tema de los comités de dirección y todo lo que es el mundo empresarial. Entonces, pues yo arrancaría por lo principal, ¿no? Que es que nos cuentes un poco qué es esto del account-based marketing y sobre todo si es mito o realidad. Vale, bueno, el account-based marketing es como su nombre dice, es marketing basado en cuentas, ¿no? Es el marketing que hacemos pues para cuentas, sobre todo enterprise o grandes cuentas que son muy pequeñas, muy segmentadas y tenemos que hacer acciones muy específicas, ¿no? Cuando la audiencia digital no da, porque es muy poquita, se hace este tipo de marketing. Y si es mito o realidad, bueno, es realidad, pero en realidad tiene poco misterio, ¿no? Es como que mucha gente lo envuelve en un halo de misterio, que es el account-based marketing, cómo será, y para mí es como el marketing más tradicional que existe. ¿Ah, sí? Realmente, sí, es mapear muy bien quién es tu cliente, sabes quién es un Telefónica y qué haces para conseguirle. Pues es que a lo mejor el marketing más sencillo es invitarle a comer, ¿no? Tienes que sistematizar un montón de procesos que te lleven a esa comida, quizás. Y de esto, bueno, de esto yo creo que los dos sois los que mejor vais a poder hablar, obviamente, Alejandro, en tu caso, porque pues eres de Xtandar, que justamente se dedica a temas de fractional CMO, y Maciek, tú en tu caso también que llevas una agencia especializada en YouTube Ads. Entonces, contarnos un poco también desde vuestra experiencia, ¿cómo es esa búsqueda de clientes de tu lado y cómo los consigues tú también? Pues mira, esto, lo que estamos haciendo, podría ser una muy buena fuente de clientes. De hecho, en mi caso, yo tengo un podcast personal. De hecho, tú, Alejandra, has estado conmigo. Hemos tenido una conversación súper chula. Y ahí, no sé si hemos cerrado algún cliente a raíz de esa conversación, pero seguramente hemos estado cerca. Por ejemplo, para Accounts-Based Marketing, un podcast podría ser perfectamente una gran excusa para invitar a ese cliente ideal que tienes y hacerle una entrevista casi de onboarding durante media hora o lo que te deje, ¿no? Sí, de hecho es una de las estrategias que se han utilizado mucho en los últimos tiempos, quizás a lo mejor ya muy manida, ¿no? Y todo el mundo está buscando nuevas estrategias,
pero el podcast es efectivamente una estrategia de account-based marketing, sí. Y hay clientes nuestros que la tienen. ¿Ah, sí? Ujú. Ok. Ese es un tema interesante que podríamos quizás tirar un poquito. Entonces, es como una forma, porque vamos a simplificar un poco a esto. Account-based marketing, más o menos hace 10 años creo que empecé a escuchar sobre ello. Cuando vivía en Inglaterra, había un tío que tenía una empresa de marketing y dijo, no, ahora hay que hacer eso. Hacer una pequeña cuenta de los potenciales clientes, porque literalmente a lo mejor son 50 clientes potenciales que puede tener, por ejemplo, una agencia o algo así. Sí. Y en vez de intentar disparar a todo el mundo y a ver qué cae, no, voy a seleccionarlos, voy a ir poco a poco, voy a mandarle un email a este, voy a invitarle algo a este. ¿Es más o menos así como lo definirías? Bueno, tiene más metodología de lo que... Yo te digo de lo que me acuerdo de hace 10 años. Sí, bueno, hay muchos tipos de account-based marketing, ¿no? Está el account-based marketing de cuentas específicas, que es, pues eso, tenemos 10, 20 cuentas y hacemos marketing para esas 10 o 20. Está el industry-based marketing, que es solamente a una determinada industria. Sí. Entonces, bueno, hay distintos, ¿no? El de industry pues sí que tiene algunos toques de digital que le puedes aportar y que ayuda al funnel, pero el de account-based marketing tradicional de 50 a 20 cuentas se trata, en primer lugar, de definir cuáles son esas 50 o 20 cuentas, entender muy bien quiénes son los decisores dentro de la cuenta, que es lo que nosotros denominamos el buying committee, ¿no? Sí. Construir narrativas para cada persona del buying committee, porque pues dentro del buying committee está el decisor, el influenciador, el champion, el bloqueador, que yo siempre digo que es el de legal, es que siempre es el de legal. Pero bueno, construyes narrativas para que en el momento en el que generas esa conversación que se da, tienes todas los argumentos creados, ¿no? Nosotros hay una cosa que hacemos, hay un workshop que se llama los Sales Triggers y cruzamos el buying committee con los activadores de venta. Ok. Entonces, con ello construimos las narrativas y tenemos respuestas para todo. Y después construyes las battle cards, que son las cards de batalla, cuando alguien te lanza una negativa, cómo respondes a eso, para no perder una cuenta que solamente tienes 10, 20 que prospectar. Entonces, perder una tienes que batallarla bien. Wow, es súper interesante. ¿Por qué has elegido este tema? Pues mira, hablándolo con Alejandra, más bien lo propuso ella directamente, porque es verdad que es algo de lo que, pues como bien decimos, todo el mundo hemos escuchado hablar, pero es algo sobre lo que luego bajarlo a tierra no creo que sea tan fácil, ni sea algo sobre lo que al menos yo haya escuchado mucho, ¿no? No ha habido muchos podcasts en los que yo haya visto cómo se aterriza esto, ¿no? Y justamente un poco en el momento en el que estamos seguramente los tres, es algo muy bueno para comentar y yo creo que podría ser interesante para la gente justo que nos está escuchando. Entonces, ¿cómo empezamos a desgranar esto, Alejandra, y cómo podemos ir aterrizando esta estrategia para que sea efectiva? O sea, ¿cómo lo hacemos que esto funcione? O sea, una de las cosas que solemos decir en el podcast es si estamos montando esto entre los tres y tenemos clara esta estrategia, ¿qué hacemos para conseguir los clientes? ¿Cómo arrancamos? Bueno, creo que la parte más difícil es definir esas cuentas, ¿no? ¿Cuáles son y por qué? Y para ello tienes que definir cuál es esto lo hemos hablado ya, Maciej, cuál es tu ideal customer profile, o sea, cuál es tu cliente ideal y por qué, ¿vale? Porque es un buen cliente. Que aquí yo siempre hago esa disyunción entre decir, oye, es un buen cliente porque nos genera mucho revenue o porque nos da poco trabajo, ¿no? Porque hay muchas formas, pero si lo llevo a mis clientes, que normalmente son SaaS, busco clientes que me den mucho revenue, ya sea porque van a activar un gran volumen de usuarios o porque es una gran cuenta enterprise que tiene un potencial grandísimo, ¿no? Entonces, lo más difícil es definir esas cuentas y para definir esas cuentas tienes que entender quién es tu cliente. Primero hay que definir eso. Después tienes que cruzar con cuál es la propuesta de valor que le vendo a ese cliente, ¿no? En función de... Porque lo malo de las grandes cuentas es que ya tienen muchas soluciones. Claro. Entonces tienes que entender cuál es
el nicho, la propuesta de valor que tú le ofreces a ese cliente. Y una vez ya tienes definidas las cuentas, empiezas a investigar mucho más. Y yo hago, pues, como lo llamo el árbol genealógico realmente. Ok. Defino el buying committee de esa cuenta y me estudio quiénes son las personas que tienen influencia. Y intento averiguar todo sobre ellos. O sea, todo. De qué pie cojean, por dónde van a salir, de qué tienen miedo de que este SaaS les haga quedar mal o que muestre las vergüenzas de su trabajo a diario. O sea, hay muchas cosas que hay que estudiar y con eso construyo las narrativas. Después hago un workshop para entender cuáles son los activadores de venta de cada uno de estas personas y con ello construyo una estrategia de marketing ad hoc. Y si ya lo tuvieses claro, yo me planteo ahora, por ejemplo, yo he estado trabajando 17 años en cliente final. Siempre he estado en cliente, he estado en el mundo startupero, construyendo proyectos desde cero. Claro, yo lo pensaba y digo, en una startup, muchas veces es difícil que alguien desde fuera te pueda aportar algo que no puedas gestionar tú desde dentro, o bien sea porque no tienes budget y estás en un momento en el que no tienes budget para poder, por ejemplo, permitírtelo, o bien cuando ya tienes budget, tienes equipo interno, tienes agencias, estás justamente en ese momento más ya de startup a scale-up, donde dices, vale, ¿y qué me puede ofrecer a mí, pues eso, una persona puntual que no me pueda dar una agencia o no lo pueda yo gestionar con un equipo interno? Pues te sorprendería, nosotros, o sea, tenemos clientes que son unicornios, con CMO, equipo, con todo. Wow. Desde el IBEX. ¿Por qué contratan a una persona externa? Pues porque creo que aporta una visión no sesgada, ¿no? Una visión no sesgada y además una visión mucho más amplia. Han tocado tantos palos que conocen qué estrategias pueden funcionar, cuáles no, qué puede estar pasando en algo que ellos... Hay muchas veces que cuando solamente miras una hoja en blanco, solo ves la hoja en blanco, ¿sabes? O sea, solamente estás dentro del cliente y no miras hacia afuera, no se te ocurren nuevas formas de implementar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en empresas maduras nos han contratado para dar esa visión externa. Un toque fresco, ¿no? Bueno, fresco y estratégico también, porque al final tienes que saber dónde queda mirar, para Claro. entender dónde se está cayendo todo. ¿Qué piensas que vamos a...? Yo es el momento. Vamos a ir poniéndote unas cuantas imágenes. Vale. Normalmente hacemos, para poder que esto sea un poquito más dinámico, vamos a hablar un poco de todo esto. Esta primera slide yo creo que la hemos medio resuelto. Sí, en lo pero que hablamos. para resumir, ¿no? ABM, Account Based Marketing, mito o realidad. ¿Tú qué querías preguntar aquí, Diego? Pues la clave aquí, pues vemos la parte de mito de las grandes cuentas, como pone ahí, ¿no? Muchos logos, mucha teoría, poco impacto real, que es un poco la percepción que todos tenemos. Y luego la realidad, que es un poco lo que se suele hacer, ¿no? Que es lo que tú estabas explicando de mapear bien la cuenta y entender cómo se decide. O sea, explícanos, por ejemplo, si quisiésemos mañana entrar a, no sé, a trabajar con una gran cuenta, mismamente con SAP, y queremos echarles una mano al director de marketing que está aquí en España. ¿Cómo nos introducimos? ¿Cómo llegamos a él? ¿Qué le ofrecemos? Lo primero que te diría es que seguramente mañana no entrarías. Los ciclos de venta suelen ser largos, de mínimo 4 meses, como mínimo un cuarter. Bueno, lo primero que haría es, obviamente, saber quién es esta persona, de dónde viene, entender si tengo algo en común con esa persona para lanzarle un trigger de conversación o de conexión. Esto, entender bien qué le interesa, qué publica, de qué habla, etcétera. Pues, por ejemplo, podría hacer un evento donde le pudiera invitar a algo que a él sé que le interesa. Puede que no venga el primero porque no me conoce, porque no he generado autoridad. Puedo invitar a gente de su alrededor. Y con eso que ellos puedan escalar esta propuesta.
O sea, no sé decirte porque no sé quién es el director comercial de SAP, pero es lo bueno y lo malo del account-based marketing es que es muy ad hoc. O sea, es entender muy bien quién es esa persona, qué le puede interesar y con ello construir. Ok. ¿Y os funciona de verdad esa estrategia? Cuéntame. A mí me funciona. Me ha funcionado últimamente. Es que veo dos mundos desde fuera, ¿no? Es como Alejandra lo cuenta desde un punto de vista muy de investigo, averiguo quién es, le contacto, le invito a uno. Y la experiencia, por ejemplo, trabajando con Matchek fue mucho más rápido y sencillo, en el sentido de que teníamos una necesidad, queríamos hacer algo en YouTube y dije, pues aquí tengo que contratar a alguien que sea un experto y que sea el mejor en YouTube, ¿no? Pero eso no fue así. Bueno, tuvimos un contacto en común, en este caso. Sí, ¿tú sabes cómo yo empecé a trabajar con la empresa de Diego? No. Pues eso es account-based marketing más a estilo puro. Pues resulta que Diego Bestar, el CMO de Urbanitae, su mujer tenía una startup. Sí. Tenía un CEO, sí, el director general, sí. Tenía una startup de educación y yo, como sabes, yo llevo mucho tiempo en el tema de educación. En fin, nos invitaron a grabar a su casa. Grabamos en su casa anuncio para la empresa de su mujer y Diego está ahí, que yo no lo conocía. Nos prepara un café y me dice, oye, yo le pregunto, oye, Diego, tú eres Diego, sí, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo tengo una startup. Digo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Urbanitae. ¿Y sabes qué? Yo conocí a Urbanitae porque he visto anuncios suyos en YouTube que sabía que era un desastre. Perdón, Diego. No, hacemos lo que podíamos con los diseñadores internos. Sí, o sea, el típico anuncio de estos de banners y tal, digo, y le digo, joder, y le enseño a Diego, cojo mi Notion y digo, mira, Diego, ¿ves mi Notion? Sí. ¿Ves esa pregunta? O sea, el to-do que tengo aquí arriba, contactar con Urbanitae para decir lo malo que son los anuncios. O sea, y dice, no puede, serio, sí. ¿Y lo que había hecho Matchek era investigar? Pero yo no sabía ni siquiera, o sea, fue pura suerte, porque yo no sabía que Diego es el marido de Sophie, la que tenía la empresa de educación. O sea, si lo hubiese investigado, o sea, caso de éxito. Totalmente. Pero bueno, conocías muy bien el contexto. No se trata solamente de entender la persona, sino de entender también la cuenta. Sí, fue como una casualidad y fíjate dónde estamos. O sea. No, absolutamente. Es verdad, pero lo que yo quería trasladar es que, o sea, ahí teníamos una necesidad, porque realmente nosotros estábamos haciendo en ese momento, pues eso, con el equipo interno de diseño, pues hacer los típicos banners, anuncios de 6 segundos, o sea, cosas sin una gran producción. Y en ese momento teníamos la necesidad de hacer algo de YouTube y porque teníamos budget. Claro. Pero si no, es verdad con que por mucho que hubieses contactado, hubiese sido, estáis haciendo, entre comillas, esta mierda. Sí, es lo que podemos hacer, ¿no? Que muchas veces también es el punto entre, sí, quiero aspirar a poder hacer eso y me encantaría, pero no tengo budget. No sé cuánto os encontráis también de esto. ¿Nosotros en estándar o en general? En general, sí, en un poco en cada uno de vuestros casos también. Bueno, eso es una de las cosas que se estudian a nivel ventas. El criterio BAN de Budget Allocation y Down Timing es el criterio en el que tú basas para generar la cuenta. Tú puedes hacer una cuenta, o sea, tú puedes hacer un listado de 50 cuentas de Account-Based Marketing y que literalmente 30 no te valgan. Porque tienen un contrato con otro proveedor durante 3 años y tienes que esperar 3 años a volver a contactarlos. O sea, eso forma parte también del juego. Pues mira, justo creo que podemos tocar este punto, ¿no? Aquí, en la pantalla. Digo, ¿dónde falla? ¿Dónde estás? Aquí, ¿dónde falla ABM, no? Por ejemplo, lo que has comentado es justo aquí, el punto número 1. Selección de las cuentas, mapeo de stakeholders, es decir, de las personas que deciden, o cómo, digamos, se acerca, ¿no? Si manda un email o trata de llamar todos los días o lo que sea. Bueno, ¿cuál consideras que es el punto más, no sé, más rojo de los 3? La selección de cuentas. ¿Ah, sí? Sí. Ok, cuéntanos algún truco. ¿Para seleccionarlas? Sí. Es que no hay truco, en
entender muy bien todo el potencial que puede tener, ¿no? Vale. Lo más Pero ¿dónde difícil- se equivoca la gente, digamos, La en gente, ese paso? la gente se equivoca muchas veces en la selección de cuentas porque selecciona cuentas. Yo quiero estar aquí porque tiene más de 500 empleados y no, a lo mejor no es consciente de que no tienen ronda o que no tienen pasta, o sea, un montón de... Hay un gran gap en la parte de selección de cuentas. Y luego en el approach a la cuenta, a ver, al igual que pecamos a veces de ser muy tradicionales, ¿no? De decir, bueno, pues yo les invito a una cena y con esto les voy a conseguir. En el approach hay muchas tácticas que podemos utilizar que la gente no está utilizando. Que es Vale. toda la parte de seeding, por ejemplo, ¿no? De entender quién está visitando mi web, hacer el match con tu pipeline. Por ejemplo, en HubSpot perfectamente tú puedes tener un listado de account-based marketing de cuentas target y con la herramienta de seeding puedes entender si están visitando tu web o no. Vale. Y esto puedes activar triggers de, oye, si esta cuenta visita mi web, le va a salir un pop-up o le va a salir un chatbot de Breeze preguntándole qué necesita, qué tal. O sea, hay tecnología. Hoy en día hay cosas que se pueden hacer a nivel account-based marketing que antes no. Y la gente desconoce de su existencia. O sea, yo literal, no sé, el otro día hablé con personas que eran partner de HubSpot y no habían utilizado todavía el módulo de ABM. Ostras, interesante. ¿Y sobre el approach de la cuenta? O sea, ¿cómo te acercas? ¿Podrías darnos alguna pincelada de algo que funciona pero la gente no se da cuenta de ello? Esta parte de seeding es muy interesante, la parte de generar la cuenta y entender si te están visitando o no. Eso es clave. Después, obviamente, si eres bueno en paid, puedes hacer ABM a paid también a través de LinkedIn. Ostras, es verdad. E incluso en Instagram, algún loco lo ha hecho. Targetar a una o dos personas. Sí, pero en LinkedIn es relativamente sencillo. Sí. Ok. Entonces, ¿quieres seguir con la pregunta? Sí, vamos a seguir viendo más slides. Vamos a seguir hablando un poco de la parte que estabas comentando de quién decide, ¿no? Quién influye, cómo se decide, lo que es un poco más la parte organizacional, porque muchas veces es curioso porque de primeras yo podría pensar, bueno, pues si es un tema de marketing, pues decidirá el director de marketing. Pero tú nos hablas en bastantes ocasiones del director comercial, incluso el tema de que el broker es legal. O sea, ¿qué es lo que te encuentras? O sea, ¿por qué? Vamos a ver ahora con la slide esta que nos comparte ahora Mache. Vale. ¿Qué hay que mapear primero? Es que no sé muy bien qué sombrero me tengo que poner. ¿El de estándar o el de cualquier startup para las que trabajamos? No, en este caso, al final, el objetivo sobre todo es resolver el tema del account-based marketing, cómo se construye. Entonces, si nosotros estuviésemos haciendo una estrategia de account-based marketing, los tres, ¿Sí? y quisiésemos hacer algo que funcione, obviamente luego el ejemplo es, oye, te coloco todo esto porque te llego a la parte de marketing. Pero puedes hacer account-based marketing sin ser marketing para otro tipo de acciones que son muy similares, ¿no? Pero si nosotros estamos haciendo esta estrategia de account-based marketing, ya sea estándar o una empresa que nosotros nos estuviésemos inventando, porque al final el podcast por eso se llama así, ¿no? De la idea al MVP. Vale. Estamos llevando esta idea a un producto mínimo viable. ¿Qué hacemos? O sea, ¿a quién mapeamos primero y también por qué hay esos bloques? Porque es lo que te decía yo, en primera no pensaría que legal es un bloque. En muchos SaaS, legal suele ser un bloque. Depende de... Bueno, no puedo contar ahora algún ejemplo específico, pero suele serlo. Porque es donde se paran casi todos los contratos, básicamente. Es donde estás 3 años, o sea, el contrato ya está aprobado tal y 3 años para que legal revise y que si la ISO y que si no sé qué. O sea, al final se te para el sales cycle, se te alarga muchísimo por culpa de legal, muchas veces. Entonces, si eso lo tienes hiladito antes de
De llegar ahí, pues perfecto. Saber si es ISO 7001, si no lo es, antes de redactar tu contrato. Obviamente, lo más importante es entender quién decide. Lo que pasa es que esto es lo más obvio. Siempre sabemos quién decide. Lo que no sabemos es quién bloquea y quién va a influenciar en la decisión. Vale. Quien decide es quien tiene el budget, es quien tiene el presupuesto y es el owner. Dependiendo de, pues si somos nosotros agencia de marketing, pues que el que tiene el budget seguramente será una empresa pequeña, será el CEO, y en una empresa más grande será el CMO o el director de ventas. ¿Vale? ¿Qué le va a influenciar? Pues probablemente los managers que estén por debajo que no tienen manos, están agotados o no tienen ideas. Entonces, ¿a quién es más fácil influenciar? Al manager, porque tiene una necesidad más apremiante. El otro solamente quiere contentar al equipo. O sea, influyes más por debajo que al que decide el contratar, por ejemplo. El champion es el target más importante. El champion es el que te va a vender la solución internamente porque el decisor confía en sus personas. O sea, al final se trata de construir confianza y tú no vas a construir la misma confianza que esta persona que lleva 4 años trabajando con él. Claro, o sea, tú irías antes al responsable de un área antes casi que al propio director. Claro. Vale, tiene sentido. Claro, lo que has dicho tú, o sea, lo recalco, o sea, si trabajas con una empresa donde tú le vendes algo del CEO y el CEO le dice al director de marketing, vamos a contratar a estos chavales y no tiene su criterio, o sea, vamos mal. Exacto. Ok, Exacto. tiene todo el sentido del mundo, pero mucha gente se empeña de hablar con CEOs. O sea, yo un caso de mal hecho, que a mí me pasaba mucho, era cuando me llegaba una agencia, siempre me preguntaba lo mismo, pero ¿quién decide? ¿Quién decide si nos contratas o no? Y yo les decía siempre lo mismo, le digo, mira, obviamente el CEO me va a dar el ok, digo, pero el que decide soy yo. Digo, pero si yo no quiero trabajar con vosotros, o sea, es que yo os voy a decir que no. Obviamente tengo que tener su ok, ¿no? Pero era una cosa que a mí me abrumaba demasiado cuando se sentaban conmigo y todo el rato era como, ¿pero quién decide? Como, vamos a sentarnos con él. Y era como, no, si lo que tienes es convencerme. Yo creo que es algo que no se debe preguntar. Lo puedes invitar a que se una a la conversación, pero el champion quien te va a comprar la idea y quien va a influenciar al CEO. Y si no tienen budget, es que te da igual que sea CEO, que sea... Para mí la pregunta más importante es ¿qué presupuesto tenéis? Y es algo que o sea, para mí es importante que nos digan. Oye, y a la respuesta que siempre se da, que es, no te preocupes, si presupuesto tenemos. El que sea necesario siempre y cuando los resultados acompañen, que es el clásico que se da siempre. Yo siempre lanzo un brief previo de preguntas con horquillas para entender incluso cómo dimensiono la propuesta que hago. Porque, ¿qué sentido tiene que yo te venda research, fractional, equipo, si no va a salir? ¿O de qué sentido tiene que te haga escenarios? O sea, Total. Dime cuánto es y te digo si entro o incluso si no merece la pena que te haga una propuesta porque no está en mi budget tampoco. Al final, esto es es verdad que las agencias estamos muchas veces al servicio de los clientes, pero también nosotros como Fractional nos situamos como pares, ¿no? Entonces, esto es un contrato son intereses, ¿no? Si me interesa hacerte una propuesta, sí o no, dímelo. ¿Me va a interesar? ¿O me vas a decir que tu budget son 1.000 euros? Bueno, quién sabe, ¿no? Muchas veces yo me he encontrado de todo, ¿eh? He visto cosas también. No sé si os ha pasado el hecho de que te piden muchas veces, no, envíame una propuesta de qué harías. Y luego ya vemos o cómo harías esto. Una cosa que es, ya no solamente, o sea, esto yo lo he visto tanto para entrevistas de trabajo
como para cuando lo que te están pidiendo es que estés directamente contratado o quieren contratar tus servicios. O sea, me ha pasado de pedirme, no, hazme el marketing plan en una entrevista de trabajo. Pero es que cuando te quieren contratar como externo también te dicen, no, hazme el marketing plan, lo vemos y luego te contrato. O sea, no sé qué opináis sobre esto. Pues... Que no. Opino que no. O sea, ¿Os pasa a menudo? yo ya no llevo, yo no hago llamadas de venta. Ya no hago las llamadas de venta. Para que yo me siente con alguien para venderle, me tienen que pagar antes. qué interesante. Yo no he llegado ahí. Yo sí hago. Yo soy de venta, hago muchas, pero no hago propuestas de forma gratuita. Quiero decir, si me piden un plan de marketing, cotizo un plan de marketing. Claro. Ahí está la clave. Es que justo yo empecé a lanzar bastante más anuncios para mi agencia, creo que en enero, y miro el calendario, he hecho no sé cuántas llamadas de ventas. Digo, madre mía, pero si aquí me ha contratado Tres Gatos, de los que ya hablé antes, y todo el mundo pidiendo consejos, como si fuera ONG. Y ya está, se acabó. Voy a invertir en hacer buen marketing y que la venta se haga ahí. Sí. Poniendo plazas. Tengo 3 o 4 plazas al mes que puedes trabajar conmigo. Cuando se llenan y hasta el mes siguiente nada. Y bueno, vamos a ver qué tal. O sea, ¿hasta qué punto, ¿no? Hay que bajar o llegar, porque esto pasa mucho, sobre todo en un mundo en el cual aquí también estamos hablando de, imaginaos que queremos ir a grandes cuentas. O sea, estamos hablando de que los procesos de decisión son de 4 meses en muchos de los casos. Claro, ¿cómo haces para no entrar en esa parte del juego de compito con el de al lado? ¿Cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿cómo llegas a ese punto también? Bueno, si eres un SaaS o eres una empresa que vende a grandes cuentas, lo obvio es que cobres tu piloto, ¿no? O tu assessment o lo que sea. La prueba de valor, eso se tiene que cobrar. No es algo que puedas hacer de forma gratuita. Yo he visto muchos free trials que no han acabado en nada. Claro. Que cuando la gente hace un commit de, oye, pago, aunque no pagues la totalidad, aunque pagues un 50% porque es un test, pero el commit es distinto, porque cuando tú tienes un SaaS gratis, te da igual no utilizarlo, claro. Pero si lo estás pagando, como mínimo vas a hacer uso y vas a entender si responde a lo que necesitas o no. Con lo cual yo siempre a favor de cobrar. Totalmente. Vamos a verlo si quieres en la siguiente slide que tenemos preparada, que es justamente sobre esta parte. Es para entender eso, pues cuál es el mejor approach para acercarte a ese cliente. O sea, cómo debería de ser. Tenemos aquí como 3 opciones, ¿no? Entrar por arriba, entrar por el problema o entrar por un sponsor interno. Pues por el caso, por ejemplo, que comentábamos antes nosotros. ¿Qué opinión tienes sobre cada uno de ellos? ¿Cuál consideras que es el mejor o el que más resultados podría dar? El sponsor interno, obviamente. Ese es el que más funciona. Pero si el sponsor interno está, imagínate, muy, muy alejado del proceso. Yo qué sé, pues es alguien que está en el equipo, pero no es alguien que influencia realmente, por ejemplo, en el equipo de marketing. Alguien que lleva 2 meses y te dice, pues yo conozco a Alejandra, que es brutal el trabajo que hace. Y dices, ya, pero llevas aquí solo 2 meses. Bueno, entonces no es sponsor, ¿no? Pero si esto estuviera muy lejos, aún así, siento que es más sencillo porque te abre una puerta o una conversación que no. Yo he conseguido trabajos con sponsors internos alejados. De hecho, piénsalo. O sea, cuando una persona entra a un nuevo puesto, obviamente es para hacer cosas nuevas también. Uh-huh. Entonces, si a él le cuadra lo que tú le quieres vender, quizás más probabilidad que un sponsor que va toda la vida y ya lo tiene todo hecho, ¿sabes? Exacto, y que no quiere cambiar. Claro. Y luego entrar por el problema, ¿no? Cuando das con el quid de la cuestión o cuál es su problema, es mucho más fácil construir desde ahí. ¿Y cómo descubrís el problema? Porque, por ejemplo, en tu caso, Maciek, seguro que os ha pasado también a vosotros, que es que te escriben con algo
en SEO pasa muchísimo, que es, podrías hacer mucho mejor copy o te podría mejorar. O sea, de hecho, en el podcast, en el anterior podcast que tenía, me escribían un montón diciendo, cambia estas miniaturas, te voy a hacer mejores miniaturas, que están entrando, entre comillas, por el problema, pero realmente yo no consideraba que hubiese un problema. ¿Cuál es la forma adecuada para entrar al problema? Porque esto es un poco, yo en cuando recibo un mensaje de LinkedIn de podrías mejorar no sé qué o esto lo estás haciendo mal. Es que tú estás hablando de outbound y estás hablando de un proceso más de un equipo de ventas que hace una prospección vía outbound. A nivel inbound, tú puedes hablar del problema en tus medios propios, en paid, en un vídeo de YouTube y hacer consciente a la gente de que tienen el mismo problema que tú, influenciar el clic, el lead y desde eso ya generar la conversación. Pero yo estoy hablando de tácticas inbound. O sea, lo construirías tú para llegarle a esa persona, entre comillas, con ese problema, pero desde otro punto de vista, ¿no? Exacto. Sí, en account-based marketing se hace mucho, pues por ejemplo decir, Santander, estás ganando menos que el año pasado. Ya. Y quiero leerme el reporte o quiero entender a través de una calculadora qué está ocurriendo o lo que sea, ¿no? Ok. A mí me llama la atención porque, claro, tú estás comentando que estáis tratando el inbound. Ok. Inbound, porque cada 2 años cambiamos nomenclatura. Inbound básicamente es orgánico, ¿no? Sí. No, inbound es todo lo que viene de canales digitales creados por ti. Outbound es cuando tú lanzas el mensaje de aquí hacia afuera y inbound es cuando atraes el lead. Entonces, digamos, la mayoría de la gente piensa, pues, mi canal de mi contenido orgánico de TikTok, de Meta, de vídeos largos de YouTube. LinkedIn. Eso es. ¿No? Digamos, yo cuento algo al mundo, ¿no? Sí. Me parece interesante porque, claro, yo creo que y tú también, estamos pensando que account-based marketing es más bien lo contrario, ¿no? Yo tengo que ir a por ti, tengo que ir a por el mensaje y tal, y tú cuentas algo distinto. Yo entiendo más o menos por qué, pero cuéntanos un poco por qué es así. Bueno, pueden interferir ambos canales, inbound y outbound. De hecho, en los ciclos de venta B2B, pues se presume que son 12 touch points antes de que convierta un cliente, con lo cual hay muchas cosas que hacer, ¿vale? Pero cuando hablamos de inbound, hablamos de todos los medios propios, ganados y pagados en los que yo puedo generar contenido. Claro. ¿Vale? Y cuando hablo de inbound, por ejemplo, en account-based marketing, y hablo de que yo a nivel inbound tengo mapeadas esas cuentas en mi CRM, tengo establecidas un tagging dentro de mi web que me va a avisar cuando alguien visite mi web y le va a lanzar un formulario a esa persona cuando lo visite, eso es account-based marketing también y es inbound. Sí. No sé si estoy explicando. Y si lanzo un anuncio a cuentas, a 50 cuentas y cada anuncio programático lleva el nombre de esa cuenta, eso también es account-based marketing. Sí, y yo me imagino que una de las razones principales es porque tú quieres generar autoridad en el nicho que estás o en la industria donde estás posicionándote, ¿no? Porque sin autoridad es muy difícil vender, ¿no? Es más difícil. Es difícil vender sin autoridad, pero si tienes la respuesta a un problema que solamente tienes tú la respuesta, la autoridad te la pueden generar los casos de éxito que has generado, el revenue que puedes generar a una compañía. O sea, muchas cosas pueden generar autoridad, no solamente marcas potentes que llevan 1000 años en el mercado. Dentro de esa estrategia está la parte de, que ahora está también muy de moda, de he creado el chatbot definitivo, comenta y te lo envío en mensaje. Hater de esas tácticas, no. ¿Pero se considera account-based marketing o dónde lo estableces tú? No, eso es una táctica más de generación de leads.
pero no es account-based marketing porque si tú lo publicas en LinkedIn y se lo publicas a todos tus seguidores, lo mismo se lo descarga un becario de Deloitte que el director de ventas de la Caixa. No lo sabes. Entonces, como es indiscriminado, no es account-based marketing. O sea, tú lo defines mucho más porque es 100% targeteado. Si quieres, compartimos la... Yo creo que es la 8. Claro, el account-based marketing es marketing basado en cuentas específicas. Ya está. Vamos a verlo en la siguiente slide. Aquí tenemos como los 3 niveles, ¿no? La parte estratégica, la táctica y la operativa. Entonces, pues, ¿cómo lo estableces en tu día a día? ¿Qué niveles de detalle usar al mapear? Nivel estratégico. Esto, tú eres ingeniero, ¿no? Sí, yo soy ingeniero, luego estudié marketing, Vale, pero mi base es ingenieril, cosa que... Le vamos a perdonar, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, cuando hice la ingeniería en informática, en ese momento era el rarito de la clase, cuando luego estudié marketing, porque todos venían de publicidad y todos venían de ADE o económicas o cosas así. Ahora... estoy saliendo un poco del plano, pero con todo lo que está pasando también de inteligencia artificial, que también lo quiero meter ahora con el tema de la e-commerce marketing, se está viendo que al final la parte tecnológica es fundamental, ¿no? Entonces, y ahora volvemos a esta slide, pero justamente hilando con esto, ¿qué punto tiene ahora mismo, más allá de los automatismos que se puedan hacer, que eso ya existía, que eso para mí no es inteligencia artificial, es automatismos que se podían hacer hace 10 años. Lo que pasa es que necesitabas a un ingeniero o alguien que supiese de automatizar cosas que ahora llega al público general, ¿no? Pero ¿cómo se está introduciendo la inteligencia artificial ahora mismo en el account-based marketing? Y ahora volvemos a esta otra parte. Bueno, realmente la inteligencia artificial te permite diseñar artefactos y propuestas ad hoc mucho más rápidamente que antes, ¿no? Antes a lo mejor hay incluso equipos enteros que, no sé si los conocéis, los que se encargan de las preofertas. Habían equipos de preoferta que eran equipos que se dedican a hacer propuestas. ¿Ah, sí? Ostras, qué bueno. Existen. Yo en Capgemini, cuando estuve allí... Te iba a decir si se llama consultora. Sí, en consultoría es muy normal, pero en telco, por ejemplo, también existe. O sea, en grandes empresas está esa parte, ¿no? La inteligencia artificial te permite ir al problema y desarrollar una propuesta ad hoc al detalle mucho más rápidamente. Eso te lo permite. También te permite, pues eso, todo esto de automatización, automatizar a nivel contextual también, ¿no? Que antes podías automatizar, pero automatizar ella. Y ahora te lee todo el contexto e incluso pues herramientas tipo Clay o otras te dicen exactamente qué ha publicado esta persona, qué ha dicho, qué le interesa. Esto te da muchísima información, te nutre de mucha información para que tú luego puedas hacer una táctica de captación como puede ser, oye, he organizado este evento, oye, tengo este podcast, oye, ven a mi oficina porque vamos a organizar lo que sea. Pero al final, no sé qué opinión tenéis, pero para mí sigue siendo sustituir tareas. Esto es como cuando antiguamente no existía nada automatizado a nivel robótico y eran personas y llega un momento que lo que antes hacían personas, pues luego se podía hacer con una máquina. O sea, realmente esa sustitución, pero no hay un punto en el cual, o yo no lo estoy viendo todavía, que la inteligencia artificial sea capaz de realmente ser algo mucho más disruptivo. Es verdad que con Claude, por ejemplo, ahora se pueden hacer un montón de cosas, pero al final de lo que estamos hablando es de sustituyo tareas que antes hacían personas o equipos por temas más automáticos, ¿no? No sé... No solamente eso, es que no solamente que sustituyes tareas de personas, sustituyes dependencias. Nosotros teníamos una dependencia de la tecnología muy grande. Yo he trabajado en startups con equipos de producto grandes que le dedicaban a marketing un 1% de su tiempo. Y eso te limitaba, es que seguro que os ha pasado, y eso limitaba muchísimo pensar en campañas nuevas.
en hacer algo disruptivo. Estás peleando con CRM todo el día. Exacto. Y no solamente con CRM, sino con... Bueno, con servicio de email marketing, con tracking, con no sé qué. Sí, o algo tan sencillo como que siempre pongo el mismo ejemplo, pero en B2B, el tema de, oye, una calculadora de ROI. ¿Cuánta gente ha entrado en una empresa y se ha ido sin la calculadora de ROI porque nunca el equipo de producto le dedicó un minuto a eso? Y ahora tú puedes hacer tu base de datos, tu calculadora, pautarla, publicarla en la web y chimpún. No necesitas saber nada de código. Sí. En vuestro caso, ¿cómo estáis usando la IA para tener más clientes o para cobrar más? No estamos utilizándola para tener más clientes porque no tenemos tanta capacidad. Ya, o sea, esto ya lo comentamos, ¿no? Que al final nosotros pues ofrecemos un servicio bastante personalizado y muy alejado de lo que es la agencia al uso. Pero no, la estamos utilizando para multiplicar las capacidades del equipo, Claro. ¿no? Para eliminarnos todas esas tareas repetitivas, tediosas de, o sea, algo que quieren todos tus clientes es que les hagas un reporting. Pues a lo mejor yo antes me tiraba 1 hora para hacer un reporting vía Google Slides, pues ahora lo puedes ver en tiempo real porque es que no voy a tocar el reporting. Totalmente, yo lo mismo. O sea, en mi caso, yo hago ahora mismo como 10 veces más lo que siempre quise hacer para ir al detalle con todo, con tracking, con los copies, que todo esté perfecto en la cuenta de Google Ads y por fin soy capaz de hacerlo porque antes necesitaba 30 personas. Eso es. Y yo hay cosas para las que no la utilizo. Pues, por ejemplo, ahora mismo Cloud te permite incluso que te toque el CRM, te cambie propiedades, te optimice pujas, te pare campañas. Yo ahí no la utilizo, la verdad. Dios. Me da miedo. O sea, pánico que se cargue algo. O sea, el punto que hay con el tema de la inteligencia artificial pasa con el clásico, ¿no? Que es ChatGPT, que fue como lo primero que empezamos a utilizar más todos. Es que te puede dar con los mismos datos una respuesta u otra. Ese es el problema que hay, ¿no? Y con Claude igual. Porque muchas veces no está tanto en los inputs que le das, sino en el contexto. A mí me ha pasado, o sea, esto lo hemos vivido todos. O sea, ¿cuántas veces alguien en nuestros equipos venía y decía, pues es que aquí vamos mal por esto, por esto y por esto? Cogías tú luego los datos, te ponías a mirar y decías, ya claro, pero es que no has tenido en cuenta estas otras 5 cosas y por eso son esos números y no son tan malos como parecen, ¿no? Entonces, no os pasa, quizás en tu caso, Mache, que lo usas mucho, en el tuyo, Alejandro, dices que no. O sea, ¿es más miedo porque no sabes lo que te puede hacer o porque al final el control, claro, ya no está tan claro? Porque depende mucho de los inputs que le des. Yo sí la utilicé, ¿eh? O sea, no sé si ha quedado... No, o sea, que queda claro que lo utilizas, pero no para X cosas. O sea, yo le permito que visualice datos, obviamente dentro de mi entorno local y que haga, pues, por ejemplo, pues el tema de propuestas, reporting, todo esto sí que dejo que entre. Lo que no permito es que haga cambios, sobre todo en entornos tan complejos como puede ser un CRM, que me tocas una propiedad y me rompes todo, Sí. o me tocas una puja y yo no sé cuál has tocado y no entiendo porque de repente la campaña se cae. Sí. Por lo menos tengo que tener trazabilidad exacta de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero por eso falta ese contexto, ¿no? Muchas veces. Sí. Sí, Bueno, puede ser. no solamente, creo que es contexto y para mí control. Sí. O sea, yo he de reconocer que soy una persona un poco obsesiva en determinadas cosas y para mí el control es importante. Bueno. Saber que está debajo de lo que estoy tocando, pues es interesante. Por eso te contrato los clientes al final, para que se puedan sentir seguros. Tranquilos, ¿no? Diego, yo creo que ya llegamos más o menos a la hora. Vamos, si quieres, vemos rápido un poco dónde estábamos para no dejar a la gente... Sí, yo creo que de las preguntas que más, de lo que has preparado,
Vamos a ver esta, si quieres, un segundo, por el tema de los niveles, y luego pasamos a la última, Vale, que yo creo que son como las dos más eso, y cerramos ahí. vale. Pero cuenta un poco qué es lo que quieres preguntar aquí, que no lo entiendo yo. El punto principal en los niveles, que es justamente el momento que lo habíamos dejado, ¿no? Es a la hora de construir la parte más estratégica, la táctica y la operativa, ¿dónde es donde se atasca uno a la hora de establecer una buena estrategia de account-based marketing? ¿Dónde es donde están los pain points? ¿Y cuáles son esos hacks? Que es una de las cosas también que nos gusta mucho traer aquí. ¿Cuál es en cada uno de esos niveles el punto que la gente no se puede dejar fuera? El pain muchas veces es el presupuesto y el hack es la creatividad. Porque tú puedes hacer account-based marketing siendo muy creativo y te puede salir muy barato. Y cuentas con un ROI, vamos, el mayor ROAS se obtiene con account-based marketing. Puedes hacer un evento de 4.000 euros y obtener un retorno bastante... ¿Y en qué nivel es donde tú sueles entrar más de los tres? Yo, obviamente, en el estratégico. En el estratégico. ¿Siempre entras por una necesidad más estratégica que por algo que se necesita a nivel operativo o táctico? Sí, normalmente. Bueno, estratégico. Account-based marketing se suele hacer para vender más, ¿no? Ganar más. Con lo cual, la estrategia es el revenue. Y a nivel operativo sí que entro a nivel creatividad. Acá, vale. Puedo diseñar un proceso distinto que atraiga más a sus usuarios, ¿no? Ok. Vale. Y yo tengo aquí una pregunta, porque me deberías cobrar por responder a ella. A ver. Pero como estamos en podcast y aquí es todo gratis, claro, para los amigos que están viendo esto, aquí quizás ahí donde más dinero hay. Porque nos pasa a todos, ¿no? Tenemos una propuesta, ya hemos incluso llegado a esta cena, ya hemos llegado a hablar con alguien, ya parece que ya está todo hecho, pero claro, llega el director operativo, llega el legal. Yo estoy ahora mismo con legal, por ejemplo. Tengo una cadena grande de supermercados, de tiendas, perdón, que no quieren que llames supermercados, y están con legal para ver el anexo de contrato que han firmado hace tiempo. Entonces, me estoy desesperando y creo que hay mucha gente que está en la misma situación, porque ya han hecho la propuesta, ya han tal, pero entra en parálisis, digamos, de alguna... Parálisis. Aquí, mira, los mejores profes son herramientas tipo HubSpot, Gong, la urgencia. Vale. Oferta caduca en 15 días. O sea, este es el contrato asociado a esta oferta y caduca en 15 días. Ok. ¿Y caduca de verdad? Tienes que ser consecuente, ¿no? Tienes que ser consecuente, sí. A lo mejor se te caen 2 deals, pero el tercero no se te va a caer. ¿Habéis perdido muchos clientes por esto? Bueno, a mí es que esto no me pasa en legal, precisamente. Les pasa a mis clientes que son SaaS. Pierden, pero luego lo vuelven a ganar por poco tiempo. Cierran el deal y vuelven a abrir otra oportunidad. Y cuando abren esa siguiente oportunidad, el sales cycle es rapidito, porque ya saben que se va a cerrar. ¿Y por qué ese proceso de 4 meses? O sea, si yo cogiese esos 4 meses y pusiese como barritas, ¿no? Para definir cada uno de los momentos que pasan esos 4 meses, ¿cómo los definirías? Seguramente para la gente que está interesada y quiera aprender también un poco de esto, o se vea reflejado y diga, ostras, me pasa esto, pero no sé en qué punto igual me pierdo un paso o hay algo que yo no estoy haciendo bien. Bueno, 4 meses es un número orientativo. Si lo haces o ya, porque se tarda tiempo al final en generar confianza. Creo que lo que vende es que confíen en ti. Y cuando confían en ti te pagan lo que pides o más y te van a dejar trabajar sobre todo. Entonces, creo que ese tiempo es mínimo para generar las conversaciones suficientes para que confíen en ti y crean en que puedes hacer un buen trabajo.
Pero si tuviese que hacer un timelapse, es decir, pues al principio pues eso, contacto con el manager, luego hago no sé qué, luego le invito a un evento, ¿cómo definirías ese time? Bueno, como he dicho antes, es que es como muy ad hoc para cada persona, pero lo primero es lograr que esa persona se inscriba en algo en lo que yo tengo interés, porque estamos hablando de que no, imagínate que yo no estoy haciendo prospección, estoy hablando de account-based marketing digital, ¿vale? Entonces, lo primero es cuánto tardas en conseguir que esa persona muestre interés en algo. Pues eso va a depender mucho de cuánto le impactes. Y eso muchas veces depende de cuánta pasta te estés gastando en digital o cuántas acciones estás desarrollando. Pues ponle un par de meses para que te deje el primer contacto y a partir de ahí empieza el bombardeo, ¿no? Jo, qué bueno. Oye, muchísimas gracias por... Súper interesante, sí. Yo creo que es un punto que lo hablábamos justamente al principio del podcast, que no se habla demasiado de él. No. Está como oculto, ¿no? No sé por qué tampoco. Bueno, porque hay más cosas que hacen que ganen más dinero y son más sexys. Como Sí, contenido orgánico, anuncios, sí. Instagram. Sí, eso siempre. Pues Alejandra, mil gracias por estar hoy con nosotros. Te hemos tenido en remoto, le damos otro punto de vista a nuestro podcast, aquí ya de la Ideal MVP. Como hemos dicho, no lo hemos podido tener en directo, pero lo vamos a subir como siempre sin cortes, sin filtros. Todo ha surgido de forma natural, además, no ha habido nada raro. Así que nada, oye, mil gracias por estar hoy con nosotros. Mil gracias a vosotros y sorry por no haber estado allí, Nada, pero espero que nos veamos muy prontito en persona. claro que sí. Venga. Sí, la idea de esto además es seguramente seguir haciendo más temporadas y ir avanzando. O sea que, como siempre, mil gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao, Alejandra. Chao.